Durante años, el cine y la televisión mexicana promovieron una imagen cuidadosamente limpia de sus figuras públicas, biografías oficiales, entrevistas controladas y homenajes televisivos repitieron una narrativa cómoda. Actores surgidos del esfuerzo, del talento o de la casualidad afortunada. Sin embargo, detrás de algunos rostros conocidos existieron trayectorias previas, deliberadamente sepultadas, historias que jamás se contaron porque contradecían la imagen vendible del espectáculo. Esta investigación reconstruye, desde archivos dispersos, rumores persistentes y versiones internas nunca desmentidas. El caso de 3 actores que, antes de llegar a la farándula, estuvieron vinculados a cuerpos policiales marcados por la violencia extrema. No se trata de héroes reformados ni de simples excesos laborales. Se trata de trayectorias donde la brutalidad procedió a la fama y donde el cambio de uniforme no implicó necesariamente rendición, sino una operación de limpieza pública. Esta es una historia de encubrimientos silenciosos, convenientes y carreras reconstruidas sobre un pasado incómodo. Sin más, comenzamos. Antes de que su nombre apareciera ligado a producciones televisivas y eventos sociales, Jorge Vargas era conocido en otro entorno, uno donde no había cámaras ni alfombras rojas. En el Estado de México su nombre circulaba dentro de la corporación policial como el de un elemento temido, impulsivo y excesivamente violento. Su historia no destacaba por eficiencia, sino por el uso desmedido de la fuerza y por una reputación que incomodaba incluso a sus propios compañeros. Los reportes internos, nunca hechos públicos, describían un patrón constante de conductas agresivas, detenciones irregulares y una actitud que rozaba lo sanguinario. La situación escaló hasta un punto irreversible cuando, durante un operativo confuso, Jorge Vargas terminó involucrado en la muerte de un compañero de corporación. El hecho fue manejado con hermetismo absoluto. No hubo versiones claras ni explicaciones convincentes. El desenlace fue rápido. Vargas fue expulsado de la corporación sin ceremonia ni defensa pública. Su nombre comenzó a desaparecer de registros oficiales y a circular solo como advertencia interna. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Fue entonces cuando entró en juego un parentesco poderoso, su tío, figura influyente del mundo de las telenovelas y del espectáculo. Activo contactó y suavizó antecedentes y reconstruyó la narrativa. En cuestión de meses, Jorge Vargas reapareció con una identidad nueva. Aspirante a actor, el pasado policial fue borrado. Esto gracias en parte a su tío, el señor telenovela Ernesto Alonso. El expediente incómodo quedó sellado. La violencia fue sustituida por reflectores. Su carrera avanzó con una protección silenciosa. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie quiso saber por qué había llegado tan rápido. El sistema entendió que había historias que convenía no remover. A diferencia del caso anterior, el historial de Álvaro Cermeño no pudo ser completamente borrado. Antes de incursionar en la actuación, Cermeño formó parte de la Policía Judicial, un cuerpo ya de por sí asociado con prácticas extremas y métodos cuestionables. Dentro de esa escritura, su nombre destacó pronto por su dureza y por una interpretación personal de la autoridad que cruzaba límites con facilidad. El episodio que marcó su caída fue directo y sin margen de reinterpretación. Durante una detención, Cermeño utilizó una fuerza desproporcionada que terminó con la muerte de un presunto delincuente.
No hubo versiones heroicas ni justificación creíble. El caso escaló demasiado y llegó a instancias que no pudieron ser silenciadas. Álvaro Cermeño fue encarcelado. Su nombre apareció brevemente en notas discretas sin mayor seguimiento. La industria del entretenimiento años después se encargó de borrar ese capítulo cuando decidió integrarlo como actor. El ingreso al mundo de la actuación funcionó como una segunda vida pública, una forma de diluir un antecedente penal bajo una nueva identidad profesional. Nunca se habló de su pasado en entrevistas, nunca se abordó el tema en perfiles oficiales. El silencio fue parte del acuerdo implícito. Cermeño pasó de cuestionar y golpear criminales a interpretar personajes, sin que el público supiera que la violencia no había sido solo actuación. El caso de Jorge Luque es el más oscuro y fragmentado. A diferencia de los otros dos, Luque no llegó a la policía como carrera formal, sino como necesidad para pagar sus estudios. Se vinculó con tareas extraoficiales dentro de la policía judicial, trabajos que no aparecían en organigramas ni en recibos, pero que eran bien conocidos en los pasillos. Se trataba del llamado trabajo sucio, intimidaciones, presiones, golpes y operativos al margen del protocolo. Su nombre aparece de manera intermitente en registros de detecciones, siempre acompañado de irregularidades. Incluso, este tipo de personas en el argot se les llamaba madrinas. En más de una ocasión, Jorge Luque fue ingresado a la cárcel no como detenido común, sino como un hombre violento, un hombre agresivo, un hombre que no medía absolutamente a nada ni a nadie. Se sabe que su nombre aparece de manera intermitente en registros de detecciones. En más de una ocasión, Jorge Luque fue verdaderamente criticado como elemento incómodo que debía ser contenido temporalmente. Su paso por prisión no fue definitivo, pero sí recurrente. Entraba y salía, nunca se le procesaba del todo, nunca se le limpiaba completamente. Ese historial irregular lo acompañó durante años hasta que, de manera sorpresiva, apareció vinculado al medio artístico. La actuación no fue un sueño vocacional, fue una salida, un escape, una forma de abandonar un entorno que comenzaba a cerrarse sobre él. Su pasado quedó fragmentado, incompleto, difícil de rastrear, exactamente como convenía. Estos tres casos, aunque distintos, comparten un patrón inquietante. La violencia precedió a la fama, el uniforme antecedió al vestuario, y el silencio fue el precio de la reivindicación. El espectáculo no preguntó demasiado, el público nunca supo, y los archivos fueron editados por omisión. Muchas gracias y hasta la próxima.